Bienvenidos al podcast de Visibilidad On. Hoy al podcast ha venido Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, encantado de estar aquí contigo. Un placer. Bueno, hoy hemos venido a hablar de RPs para e-commerce y qué mejor que hayas venido todo al podcast para hablar de esta temática. Entonces, antes de profundizar y hacer esta masterclass sobre esto, cuéntanos un poco sobre ti. Preguntas rápidas, ¿no? Rol, ¿en qué proyecto estás metido? Magnitud Bueno, del proyecto, años del proyecto. yo soy el fundador y director y único socio de Factor Libre. Nosotros somos una consultora tecnológica especializada en RPs. Sí que ya llevamos unos cuantos años con el proyecto. Realmente Factor Libre nace de una empresa previa que empezamos en el 2008, pero como tal se constituye en el año 2011, ¿vale? O sea que ya empecé muy joven, pero ya llevo unos cuantos años y desde hace aproximadamente 7, si no me equivoco, nos especializamos en ERPs para empresa de producto físico. No estamos 100% centrados en el sector e-commerce, digamos, pero al final todos los clientes de producto físico, en mayor o menor medida, pues el canal e-commerce es una parte importante de su cuenta de resultados al final. Entonces es una pseudo o una segunda especialización casi sin querer, ¿vale? Eso es un poco lo que nosotros hacemos. Somos ahora mismo en el equipo, creo que somos 54 personas. Se incorpora gente de manera continua Tendré muchas preguntas aparte después del podcast, pero sí, ánimos. eso, pues ya somos hemos pasado la temida cifra de los 50 trabajadores. Y es cierto que a nivel de facturación, durante el año pasado, el 2023, nos hemos mantenido muy planos respecto al 22, donde éramos menos personas, estamos en torno a 2,5 millones de euros, porque lo hemos dedicado el 2023 a construir nuestro propio producto ERP. Largo de contar, pero digamos que tradicionalmente hemos trabajado con un ERP de código abierto que se llama Odoo, ¿vale? Y durante el año 2023 hemos cogido ese ERP de código abierto y siguiendo esa especialización orientada a producto físico, hemos construido nuestra propia solución basada en Odoo. Odoo es un ERP liderado por una empresa belga y tiene una serie de estrategias y tiene una serie de políticas de negocio un poco diferente a nosotros. Ellos al final lanzan un ERP, vamos a decir, generalista, orientado a dar servicio a cualquier empresa, y digamos que un implementador como Factor Libre pues puede adaptarlo acorde a su tipología de clientes o su especialización. Y es un poco lo que llevamos haciendo todos estos tiempos este tiempo que te decía antes, los 6, 7 años, pero ya le hemos dado una consistencia más de producto desde el año pasado, ¿vale? Entonces, Entonces, trasladándolo a lo que sería el mundo, que supongo que te hacen como mucho la comparativa, ¿no? De CMS, de WordPress, es como plantear de crear un theme propio dentro del ecosistema de WordPress, o en este caso de Odoo, o no va por aquí, es Po- realmente... po- podría ser el coger, vamos a decir, coger un WordPress y quizás adaptarlo a una temática específica de negocio. Sí, podría ir por esa línea. Al final, sí que es cierto que un ERP pues, es un sistema complejo. O sea, cubre Ahora entraremos en ello, sí. necesidades, etcétera. Pero sí, la analogía podría ser esa. Más, o podríamos decir también que Odoo cada vez intenta ser un ERP, vamos a decir SaaS, un holded de turno que es muy conocido en España, y para nuestro cliente se queda pequeño, ¿vale? Y de ahí el dotarle de más funcionalidades con la solución propia. Genial. Entonces, ahora que tenemos un poquito tu contexto, ¿no? Y creo que eres la persona indicada para hablar de RPs para e-commerce, antes entremos también en tu carrera profesional, ¿no? ¿Cómo empieza todo? Yo tengo aquí tu LinkedIn, así que te iré haciendo preguntas. Mira, yo soy ingeniero informático, yo estoy en Salamanca, y la verdad es que cuando acabé la carrera era el típico perfil que no tenía muy claro. Bueno, más bien tenía muy claro lo que no quería. A mí, por ejemplo, la parte de programación nunca me apasionó. Me gustaba más la parte de ingeniería del software y orienté de inicio mi carrera a la parte de negocio digital, vamos a decir, ¿vale? Sí que estudié un máster de negocio justo después de la carrera, y comencé la parte de tecnología de un banco, del Banco Santander. Y fue una experiencia que tampoco me motivó, o quizás no fue lo esperado, y rápidamente viré a lo que es la parte del emprendimiento. O sea, no llegué, creo que estuve 2 años aproximadamente,
y de 2006 a 2008, y ahí casi sin querer pues montamos lo que es el proyecto que es ahora Factor Libre, centrado en el ERP. Es una historia muy larga. En el inicio yo tenía otro socio y empezamos haciendo un proyecto para una empresa de un grupo de empresas al que nos pertenecía. Montamos un ERP para una empresa en concreto, como decía, y un sector de alimentación. Sin querer, o sea, ya ahí elegimos lo que fue OpenERP, lo que era OpenERP, el antecesor de Odoo, y conocimos bien la herramienta y casi sin querer surgieron clientes nuevos y eso terminó derivando en lo que es Factor Libre hoy. O sea que mi experiencia antes del mundo de RP es corta y ya muy lejana, pero sí que mi formación es técnica. O sea, como consecuencia de también tener esa inquietud, ¿no? Como programador, digamos, o a través de la carrera más tecnológica, sí, empezar a indagar y trabajar ya en este sector, que es lo que te has dicho, con otro nombre, pero al final era open source, ¿no? Y sí, por ende y por consecuencia, pues entrar en el mismo. Bueno, sinceramente, ya tengo aquí tu LinkedIn, pero es un poco lo que estás diciendo aquí, ¿no? Desde siempre, a nivel profesional, especializado sobre esta temática, y creo que con también tu visión y toda esta experiencia, pues nos podrás como responder también con más contextos o detalles o ejemplos de qué es un RP para e-commerce y qué tenemos que tener en cuenta, ¿no? Ahora, ¿por qué no? Mira, este podcast lo vamos a centrar directamente a la temática, así que entremos en ello. Primero de todo, un poco el ejemplo que te he puesto antes de empezar, ¿no? Un e-commerce que lleva 2 años, que ha escalado muy rápido. Tenemos un caso en concreto de la agencia que ha sucedido así y que ya está pues, con su Shopify haciendo una facturación anual de casi 300.000 euros, o sea, un crecimiento muy exponencial porque ya tenía producto, luego tu market era muy claro a través de Google Ads y el ROAS ha salido bien, pero a mí me viene y me dices, o sea, tengo aquí un salado en la nave que acabo de alquilar a nivel de gestión de producto, ¿cómo lo organizamos, no? Y yo sé algo de RP, le digo, hey, hay una cosa que se llama RP, pero bueno, por eso hoy has venido aquí. ¿Qué es un RP para este tipología de e-commerce y cómo lo enfocaríamos? Al final, un RP que es unas siglas malísimas, Enterprise Resource Planning, no deja de ser un software de gestión en el que trabaja toda la empresa. Es decir, cada departamento, cada usuario accede a una única herramienta de gestión y todo el proceso operativo, desde la gestión del producto hasta la contabilización de la venta o de la compra, se gestiona desde esta herramienta, ¿vale? ¿Qué ocurre? La palabra RP nace en un contexto de gran empresa. Los SAP, Navision de turno, pues en los años 70, 80, 90, bueno, eso al final ha habido una evolución bastante potente, un poco en crecimiento con lo que es el sector informático, y a una empresa pequeña tradicionalmente le ha dado miedo porque hay muchas historias de terror en torno a estos grandes RPs. Lo que ha evolucionado, cómo se gestionaba una empresa pequeña hace unos años, era en base a aplicaciones departamentales. O sea, nosotros nos encontrábamos al comienzo de nuestra empresa, nos encontrábamos la típica arquitectura de aplicaciones departamentales no interconectadas. El Contaplus de turno, la aplicación de almacén de no sé quién, las ventas, la aplicación de ventas por otro lado, un pequeño CRM. Y digamos que esa gestión de aplicaciones no interrelacionadas lo que lleva es a no ser eficientes, porque tienes el dato en diferentes sitios, el proceso requiere mucho trabajo manual, de una aplicación a otra hay que trasladar información, ¿vale? Y hubo hace unos años una evolución a centralizarlo todo en el sector e-commerce, lo que sería en la herramienta de venta. Es una evolución, por un lado, positiva, porque sí que un Shopify de turno tiene un ecosistema de herramientas que al final actúan como de un mini RP, pues Shopify conectado con el Delivery de turno para la gestión del etiquetado, una herramienta de Revenue para los cambios y evoluciones. Digamos que puedes hacer operativas que hasta cierto punto se asemejan a lo que podrías conseguir con un alcance muy limitado, ¿vale? A lo que ofrece un RP. Y ese suele ser la primera evolución que nosotros vemos ya en clientes más modernos. Vienen y dicen, oye, tengo mi tienda online y mi ecosistema, conformado por diferentes aplicaciones, ya tiene algo de conexión, ¿vale? Pero el problema subyacente ahí es que la tecnología que lo sustenta, la tienda online, el Shopify, PrestaShop, Magento, etcétera, de turno, no es un RP, no tiene
no tienen modelado en su herramienta la gestión de actividades fuera de la venta. El ejemplo típico es la gestión de compras en Shopify, por ejemplo, ¿vale? O en el resto de tecnologías. No hay un sitio donde entres y veas pedidos de compra y tengas tu listado de pedidos de compra y tu gestión de pedidos de compra con su facturación, etcétera, ¿vale? Entonces, al final eso es lo que nosotros logramos. Se traslada la gestión al software de gestión, al ERP, y es el ERP el que empieza digamos, a coordinar todas las actividades del resto de sistemas, porque ya provee, a nivel tecnológico, ya provee la estructura necesaria pues, para hacer la gestión correcta. Entonces, se traslada la gestión de la herramienta online al software que está construido para ello, que es el ERP. Hablemos de esto, ¿no? Hablemos de la operativa de un e-commerce normal que compra y vende producto y lo que tú estás comentando aquí, ¿no? Al final lo que te permite el ERP es tener esta visión integrada en un mismo sitio de toda la operativa de un e-commerce. Entonces, suponiendo esto, que un e-commerce lo que hace es comprar, estocar y después obviamente vender y devoluciones. Sí. ¿Cuáles serían los procesos que habría en un ERP normalito, ¿no? Mira, normalmente todo en parte de la creación del producto. Aquí habría que distinguir si el producto es propio de terceros. Imaginamos que es un producto propio del sector textil, del moda, me lo invento, ¿vale? La creación del producto se suele hacer en el ERP. ¿Por qué? Porque hay veces que esos productos terminan no vendiéndose, ¿vale? O en el momento de la creación no tienes toda la información, todos los datos para crearlo para su venta. No tienes las fotos, no tienes las descripciones y digamos que lo primero que vas a hacer es comprarlo, ¿vale? Entonces, se crea el producto en el ERP, se gestiona toda la actividad. En un e-commerce vamos a poner B2C, ¿vale? Por simplificar. En un B2B puede que sea algo diferente. Pero Sí, en un pongamos B2B, un ejemplo, ¿no? Práctico. Un Blue Banana con producto propio. un Blue Banana. Sí, no entramos las tiendas de momento. Venga, Blue Banana crea su catálogo de productos, ¿vale? Los compra, los recepciona en el almacén. Ahí hay una gestión de almacén avanzada, porque claro, hay que ver si llega todo el producto, si no llega, un control de calidad, antes de ponerlo a la venta. Entonces, ahí, en el momento de decidir ponerlo a la venta, ya interactúa el ERP con la tienda. Se hace una exportación de productos y se hace una exportación de stocks, de los stocks que has recepcionado. Se enriquece el producto en la tienda online, las fotos, las descripciones, posición dentro de los listados, etcétera. Bueno, todo lo que es la gestión online pura y dura, y se empieza a vender. La venta se produce en la tienda online, como digo, con stocks que ha comunicado el ERP, y una vez que se ha vendido, baja al ERP y todo el flujo de pedido Albarán factura lo gestiona el ERP también, ¿vale? Lo que suele ocurrir aquí en tiendas ya con determinado volumen es bajan todos los pedidos, se gestiona el almacén normalmente por oleadas con varias etapas, una etapa básica de picking y de packing, por ejemplo, y en la preparación de los pedidos se hacen, como digo, en oleadas o agrupando varios albaranes de picking, gestionado con el almacén, con las funcionalidades de almacén del ERP, con su propio SGA, con terminales móviles, con PDAs, etcétera. Se consolida luego en la salida, cada uno de los pedidos de manera individual, se traslada al transportista la petición de la etiqueta, que lo envía, y digamos que en la salida de ese albarán se comunica de vuelta a la tienda online el cambio de estado del pedido con lo que sería el tracking correspondiente. Y ese pedido se factura y la factura se manda por correo, si el cliente la ha solicitado, por correo a la dirección que ha proporcionado. Ese puede ser un flujo muy básico, ¿vale? De una Partimos de este flujo básico, ¿no? Que aquí obviamente lo que tú has dicho, no sería, en este caso no sería lo mismo un e-commerce multimarca, donde hay distribuidores, hay APIs, etcétera, que un e-commerce monomarca, ¿no? O B2B, por ejemplo, en un textil B2B, la compra se suele producir en función de las ventas B2B wholesale que has hecho antes, claro. ¿Sabes? Hay una agrupación de esas ventas que te termina dando una cantidad mínima que tienes que comprar porque ya la has vendido en un formato preventa, ¿vale? Y de ahí tú consolidas las cantidades adicionales que quieres comprar y entraría el mismo flujo. Que cuando llega el producto, pues hay que ya tienes pedidos comprometidos y tienes que prepararlos. Mejor no colocar el producto, sino directamente prepararlo según entra. O sea, claro. Son operativas complejas. O sea, al final lo que hace un ERP es intentar simplificar o automatizar o al final optimizar
procesos pues que por ende tienen cierta complejidad, ¿vale? Al final la gestión de una empresa de producto físico pues tiene lo suyo, más allá de lo que es la venta normal, lo que es la gestión posterior de lo que es el producto y todas las operativas vinculadas, pues tiene su complejidad, ¿vale? Pero dentro de eso, el ERP intenta simplificarlo, como digo, y optimizarlo. Sí, al final estandarizar un proceso, que un rol pueda tener muy claro que a través de un ERP pues ejecutar sus funciones, ¿no? Y aquí lo que estamos hablando todo el rato es la estandarización dentro de la casuística de cada e-commerce, ¿no? Solo el hecho de que sea monomarca, multimarca o B2B o lo que sea, ya Sí, cambia, ¿no? o la tipología de producto, Sí. yo qué sé, Productos personalizados, bueno, ahí podríamos personalizado, entrar. por ejemplo, pues implica que puede haber cierto proceso de fabricación o de manipulación o de personalización en el ERP. Si vendes, igual tenemos clientes que venden algo en dropshipping, por ejemplo. O sea, cambia la comunicación con el proveedor. Bueno, o sea, hay que analizar cada una de las casuísticas, ¿vale? Y ya te digo que las opciones son múltiples. Sí, Pero sí. bueno, es un poco la gracia de todo esto al final es saber bien qué necesidad tiene cada cliente y trasladarlo a una gestión óptima en su sistema de gestión. Genial, entonces, partiendo de estos momentos, ¿no? Que hemos hablado de la operativa estándar de una tienda online, entendemos la creación del catálogo y todo lo que implica a nivel de fabricación y recibimiento del producto. Una vez se ha implementado y también se ha subido el catálogo al CMS, hablemos de este punto, ¿no? De vincular el ERP con el CMS. Pongamos un ejemplo, pongamos en este caso, pues lo mismo, siguiendo un ejemplo fácil, estándar, Shopify. ¿Cómo vinculamos todo que hay en el almacén, digamos, que cuando haya una venta en el CMS se produzca como... Aquí hay dos tendencias, o sea, hay dos puntos que analizar, vamos a decir, ¿vale? Nosotros consideramos que toda la lógica del conector tiene que estar del lado del ERP. La otra tendencia dice que esa lógica tiene que estar del lado de la tienda online, ¿vale? Aquí chocan. ¿Alguna tiene que ser la buena? Chocamos un poco, sí. A mí me gusta que esté del lado del ERP porque No me esperaba menos. considero que al final a ver cómo lo puedo contar. Forma parte de la gestión. El controlar el canal de venta online forma parte de esos procesos de gestión del ERP. Sí, así yo no, también, y no porque ahora estemos hablando solo tú y yo, no escuche nadie más, sino de que yo estoy en este sentido de tu lado, porque al final el CMS como tal o el e-commerce es un canal de venta más. Porque después podemos hablar de marketplaces, de tiendas propias, se puede complicar, ¿no? Pero si quieres esto, orquestarlo todo desde el ERP, que es al final la razón de ser, tiene sentido que el ERP que tiene la visión global de todos tus canales, pues como digo, que tenga la lógica de la conexión con ellos, ¿sabes? Pero bueno, si nos centramos en la lógica en el ERP, como te digo, al final lo que es una serie de desarrollos, lo que llamamos conectores, que lo que hacen es vincular los dos sistemas. Un Shopify, por ejemplo, tiene una gestión vía de conexión avanzada, vamos a decir. Ya no solo la API, que está muy bien documentada y es un ejemplo en el sector, vamos a decir, sino toda la gestión a nivel de webhooks. Es decir, explicándolo un poco mal, sí, un conector puede actuar de dos maneras, ¿vale? Lógica en el ERP puede tocar la puerta de la tienda y decir, tienda, ¿tienes alguna cosa para mí? Y la tienda te responde, ¿vale? Eso sería una conexión API normal. Cuando es webhook, digamos que la tienda lanza un pequeño aviso y dice que tengo algo. Y ya tú aprovechas ese aviso para decir, vale, y ese algo es, y ya bajas toda la información. ¿Vale? Es complicado de verbalizarlo de otra manera, sí, pero al final lo que logramos es tener casi una conexión en tiempo real entre los dos sistemas. Esta conexión con un Shopify significa que Odoo tiene una app, no sé, yo hablo que hay una app que... Sí, hay diferentes módulos disponibles al público. Es cierto que justo esta parte del conector Shopify nosotros tenemos una app para nuestros clientes, vamos a decir, porque toca muchos puntos de diferentes sitios del sistema. Y bueno, hace tiempo que tenía tanta complejidad. Bueno, realmente tienen bastante complejidad. Intentamos hacerla pública en un ecosistema que hay comunitario de Odoo y no había mucho interés. Y bueno, por su complejidad, digamos, y lo avanzamos nosotros de manera individual, ¿vale? Pero bueno, aparte de la nuestra, hay diferentes soluciones públicas, ¿vale?
Vale, genial. Entonces, mediante esa conexión, mediante API, webhooks, aplicaciones según la tecnología, obviamente ahora hemos hablado de un caso concreto, pero esto es trasladable a cualquier tipología de CMS. Ok, una vez ya tenemos vinculado el catálogo con... No, mentira, sería, bueno, sí, el catálogo de e-commerce con el Sí, RP, pasamos al siguiente paso, ¿no? Lo que tú decías, ostras, pues a través de Shopify lo hemos subido al feed de Google Shopping, nos entra una venta. Cuando sucede esta venta, ¿qué pasa en el RP? o sea, prácticamente te diría que hay un delay muy bajo, esa venta entra en el RP y en general nosotros en un contexto online hacemos una configuración muy automatizada. La única actividad que tiene que hacer el cliente de un pedido online es la preparación a nivel de almacén, ¿vale? Porque ya nos hemos asegurado que la venta ha bajado, pues porque se ha pagado y porque hay ciertos parámetros de comprobación y está correcta. Entonces, Hablemos de este punto de preparación a nivel de almacén. Supongo que muchos de tus clientes pues tendrán la preparación del picking externalizada, ¿no? Bueno, me imagino que sí. hay de todo. Hay Sí, fiesta. hay muchos clientes que tienen operadores logísticos externos. Y bueno, parte de algunos de nuestros clientes son operadores logísticos también. O sea que conocemos bien el sector también del operador logístico. Entonces, aquí ya entraría dos casuísticas, ¿no? Que no será lo mismo un cliente que tenga un operador logístico externo que sea in-house, ¿no? Que lo tenga propio. Para estas dos casuísticas, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Cuando es externo, hay una segunda comunicación al operador logístico y digamos que normalmente no hay detalle de la operación interna. Es decir, tienes el pedido y tienes una baranda de salida y en el momento que el operador logístico lo gestiona, te devuelve la información, pero sobre la salida. No tienes información de la operativa de recogida, de picking, etcétera, dentro del almacén, que sí que está cuando es propio. Tienes que hacer esa gestión del picking y del packing. Entonces, la diferencia suele ser que ante cualquier necesidad, cuando el almacén es propio, tienes la información en tiempo real y puedes decir, oye, ha llamado este cliente que quiere hacer un cambio, que no quiere su pedido, y resulta que el pedido está o sea, tú ves directamente que el primer albarán de picking no está procesado y puedes cancelarlo sin ningún problema. En el caso de un operador logístico, si ha caído, vamos a decir, el pedido en el operador, no tienes visibilidad más allá de que sabes que se lo has mandado, pero no sabes si lo ha gestionado o no, ¿vale? Esa es un poco la única diferencia. Pero más allá de que obviamente no haces la operativa de almacén, vamos a decir que a nivel informativo y a nivel de configuración del sistema es parecido, ¿vale? Terminas teniendo el pedido, el albarán y luego de ahí generar la factura, ¿vale? Eso es un poco la diferencia. Pero bueno, con el mundo operador logístico también hay mucho que hablar porque es otra integración que orquesta el ERP, como decía al principio. Genial, genial. Entonces, siguiendo como esta evolución natural del vender por internet, se prepara el pedido, se hace con un operador logístico externo y aquí es lo que tú comentabas, ¿no? Se genera el albarán, las facturas, se envía con el sistema operativo que se esté enviando y se hace la salida del producto. Entonces, este momento, había un momento que has comentado SGA. ¿Qué es esto? El SGA es otro término que utilizamos los frikis del mundo de RP. Bueno, que realmente en inglés es WMS, Warehouse Management System, en español, Sistema de Gestión de Almacén. Y básicamente esto viene dado porque tradicionalmente los ERPs más antiguos no tenían ningún tipo de interfaz para hacer una gestión en movilidad, ¿vale? Entonces, cuando tú vas a hacer un picking por el almacén, pues tienes que ir con una PDA o con una tablet o con un dispositivo similar, ¿vale? Entonces, lo que antes eran aplicaciones vinculadas al ERP, SGAs o WMS independientes, digamos que ahora en ERPs modernos, como puede ser Odoo, son aplicaciones que están dentro del propio ERP. Entonces, lo que nosotros hacemos con nuestro SGA, con nuestras aplicaciones SGA, es dotarle al sistema de una interfaz para trabajar en movilidad y muy optimizada. Es decir, en la interfaz 100% Odoo, la gestión de un albarán, de un pedido y un albarán de salida implica buscar el pedido, ir al albarán, digitar de manera manual las cantidades que has procesado, darle un botón arriba que pone validar, darle otro botón generar etiqueta y otro de imprimir, ¿vale? Me lo estoy inventando, pero vamos, parecido. Con una interfaz SGA es todo
más rodado, haces un escaneo de la mercancía con códigos de barras. Cuando acabas de leer el último producto, te sale un pop-up y dices, ¿quieres imprimir las etiquetas? Sí. Y digamos que de lo que son 6 pasos y 15 segundos, me lo invento, ¿vale? Con el lado del SGA igual son 2 y son 3 segundos, ¿vale? Esa es un poco lo que nosotros entendemos como SGA. Aplicación de optimización de gestión de almacén, ¿vale? Como Claro, decía. para entenderlo, esto es la persona, el responsable del almacén o un operario que está trabajando en el almacén, va con una tablet, bueno, me Sí, estoy imaginando, ¿eh? Y lo que tú dices, ¿no? Pues la comprobación de los stocks o la salida de los stocks, etcétera. está en el almacén y le saltan su PDA y dice, tienes que hacer la gestión de la recogida de la wave o de la oleada número 5, por ejemplo. Entonces le dice el sistema, vete al pasillo, empiezas en el pasillo 1, estantería 5, y tienes que coger este producto. Escaneas el código de barras. Ok, el siguiente es no sé cuánto, ¿vale? Es como digo, una gestión en movilidad. Claro, esto ahora hilando con todo lo que estamos hablando, ¿eh? A nivel de un proceso, que seguro que no se nos escapan cosas y aquí todo lo que... Entonces, esto es importante, no te olvides preguntármelo, tú me lo vas contando, ¿eh? Pero entiendo que lo chulo de esto, ya sea Odoo o sea cualquier ERP, pero hoy hablamos en este caso de Odoo, es también el poder estandarizar una operativa a través de la tecnología, ¿no? Que al final es un rol que tiene una ejecución clara, que una vez está formado en este tipo de tecnologías, pues ya puedo empezar a trabajar. Una duda rápida. ¿Qué barrera de entrada hay para aprender a utilizar la propia herramienta como tal dentro de un equipo de control financiero, control de stocks, un operario de almacén? Depende. A ver, barrera de entrada, o sea, la curva de aprendizaje es, por ser positivo, ¿vale? Es más baja de lo que era un RP hace 10 años. Un Odoo es un RP web, digamos que muchas funcionalidades, pues lo trabajas en un contexto de cualquier aplicación web. Al final hay formularios con campos, o sea, no dista mucho de cualquier aplicación web. Pero es cierto que es importante toda la gestión de la operativa. Me ha gustado tu reflexión, porque dependiendo del contexto, nosotros a veces nos presentamos como expertos en ERP, expertos en Odoo, pero es cierto que a mí me gusta hacer una definición un poco más compleja y es presentarnos como consultores, ¿vale? Consultores de procesos y de operativas, pero con un componente tecnológico. Es decir, no nos limitamos solo a hacer esa consultoría y dejarlo escrito en el papel, el proceso, la operativa, etcétera, sino que le damos su aplicación práctica con una herramienta que lo sustenta. Creo que esto es clave, ¿eh? Y esto cuando lo trasladamos a cualquier empresa de tecnología o de consultoría a nivel de servicio, es clave lo que tú dices, ¿no? Entender muy bien, ¿no? Es como empiezas al principio, porque eres tú y dos compañeros más y lo haces tú, ¿no? Y a lo largo del tiempo, cuando vas, en nuestro caso a nivel de SEO o de Google Ads, ¿no? Que a veces nos vienen clientes que me dicen, no, si quiero SEO, y realmente cuando tú ves su analytics o ves su contexto también a nivel de e-commerce y cómo están, bueno, qué facturación tienen, etcétera, puede que a corto plazo sea mejor a trabajar Google Ads, ¿no? Y es aquí que me imagino que en vuestro caso Claro. tendréis que entender muy bien la operativa de un e-commerce y a veces dirás tú, es que esto lo deberíais hacer así y por ende utilizar esta tecnología, ¿no? Efectivamente. O sea, es justo, puede haber ciertas analogías, pero al final el cliente tiene unas necesidades. No me vale que venga y te diga lo que tú dices. Oye, quiero hacer SEO o quiero hacer... Y dices, joder, pues que tienes la web que es una mierda. ¿Que te puedo hacer una gestión de ads? Pues seguro que sí, pero te estaría engañando porque no vas a ver los resultados, ¿sabes? Entonces, es algo parecido. Analizar las necesidades del cliente, digamos, ponerlo por escrito o un poco tomar decisiones en torno a esas operativas a nivel del software de gestión y luego sí que verlo a nivel práctico con el sistema. Pero la curva de aprendizaje va un poco en las dos vías. Cambio de operativas y uso del sistema. De hecho, nosotros en nuestra presentación comercial lo visualizamos como un tema de 3 puntos clave. O sea, por un lado está la herramienta, el software, por otro lado están los procesos y por otro lado están las personas. Hay un punto que ese cambio de operativas y de procesos afecta a los roles de la gente. Y donde antes, pues, un tío estaba dedicado a pasar facturas de manera manual, pues ahora es que le vienen las facturas hechas y tiene que hacer una labor más consultiva. O donde antes en el almacén se preparaban los pedidos tirando de impresora y con el papel de albarán en mano, pues ahora lo hace con una tablet. ¿Me entiendes? Es un poco... La barrera, o sea, y lo que implica el hacer cambios en organizaciones
Bueno, y esto yo lo he vivido en algunos proyectos de que no es fácil el romper que hay otra forma de hacerlo, ¿no? Y es mejor. Y no venderlo, sino es como una venta consultiva, ¿no? De Tal ofrecer cual. mejoras. De hecho, es uno de los puntos que a nosotros nos distingue de Bélgica. Ellos están trasladando toda la implementación de Odoo a una gestión SaaS muy centrada en la autoimplementación. Nosotros, yo digo a veces un poco con recochineo, que en vez de SaaS somos SWAS, somos Software with a Service, porque al final sin el servicio no vemos la aplicación correcta de la herramienta. O sea, no es tanto el producto, la herramienta como tal, sino que todo lo que lleva aparejo de cambio de procesos y de operativa, que sí que se traslada a la herramienta, pero que va un poco de la mano. Igual que cuando me preguntan implementación de un Odoo, ¿cuándo acaba? Tal. Y siempre respondo lo mismo que, o sea, no acaba nunca, porque según van evolucionando las empresas, el sistema, sus operativas y el sistema tiene que ir evolucionando acorde. Además, aquí siempre pongo un ejemplo. Empezamos el mismo día dos proyectos que eran muy parecidos. Hace 4 años, dos proyectos, producto parecido, equipo parecido, y donde uno ha crecido por diferentes canales, ha multiplicado por 8 su revenue y hace muchas cosas, ha abierto tiendas físicas. El otro pues ha mantenido un proyecto online con su crecimiento, pero digamos que con una evolución mucho más lenta, que casualmente este gana más dinero que este otro, pero bueno, es Es otro podcast. otro podcast. Eso te iba a decir, ¿no? Que a veces el crecer no implica Sí, sí, un pero bueno, beneficio. que independientemente con el que ha evolucionado tanto, pues hemos hecho un montón de cosas y les hemos acompañado en su crecimiento, pues porque el sistema tiene que adaptarse a sus cambios, ¿vale? El otro, pues quizás sí que fue un proyecto fuerte al principio, pero llevamos un tiempo muy de acompañamiento más tranquilo, ¿sabes? Pero nos adaptamos a las dos casuísticas, al que quiere crecer mucho y necesita mucho cambio y al que no, pues acabado el proyecto de implementación, pues se mantiene un poco en un evolutivo más suave. Pero siempre, también es cierto que siempre en un contexto de gestión hay una evolución que viene dada por la legislación. Pasado mañana con la ley Crea y Crece, la de facturación electrónica, no sé qué tal, cambian los requisitos y al final hay que adaptarlo. Y hay ciertas cosas que son impepinables que hay que cumplir. Pero si no, los procesos operativos más normales, pues ya depende un poco del cliente cómo quiere evolucionar. Entonces, me hemos hablado un pelín, ¿no? de todo el proceso, también para que la persona que nos esté escuchando pues visualice, ¿no? Cómo lo está haciendo ahora y algunos beneficios que ya hemos dado de per se a la hora de explicar cada uno de los procesos de lo que es la venta del producto en una tienda online. Hablemos también de las diferentes soluciones, ¿no? Es decir, a nivel de tipos de ERPs, hemos hablado de Odoo, que es una opción open source de código abierto, pero ¿qué tipologías de soluciones podríamos tener? Y también hablar un pelín de pros y contras de cada una. Por un lado están soluciones ERPs, vamos a decir, hay como una gama de ERPs que se adaptan a los clientes desde unas fases iniciales, ¿vale? O sea, la implementación se puede acompañar a un cliente, digamos, casi desde el principio. Se llaman ERPs de introducción. Es que no me gusta mucho la palabra porque realmente son ERPs que son capaces de adaptarse a necesidades básicas, pero que no tienen límite tampoco por arriba. Entonces, de introducción no me gusta. Pero bueno, lo que quiere distinguirse es de otros ERPs, los SAP, los Navision, etcétera, con proyectos muy básicos, lo que te ofrecen realmente son soluciones que seguramente no cubran las necesidades mínimas, ¿vale? Porque ya están, digamos, acostumbrados por su metodología de trabajo, costos, etcétera, pues necesitan un proyecto con un determinado volumen para empezar a trabajar, ¿vale? Entonces, eso puede ser, digamos, en el mundo de RP las dos vertientes. El que te permite trabajar casi desde el inicio y el que tienes que tener un determinado volumen para trabajar con ellos. Pero luego, como concepto de solución, son parecidos. Y a nivel tecnológico estaría más los RPs pues, en un formato cloud y un formato pues que con tecnologías más modernas y otros RPs que pues quizás están un poco todavía más atrasados y las tecnologías no son tan modernas. Yo creo que haría un poco esas dos distinciones. Contra la tercera opción, que es montarte un RP en base a o intentar cubrir la filosofía de un RP en base a aplicaciones departamentales, como decía antes, pero que tengan conexión.
o sea, lo que comentaba antes del Shopify con el Deliverea, Reven y 4 aplicaciones adicionales de turno, es algo que nosotros vemos y realmente tiene cierta cohesión, ¿sabes? Sí que tiene algo de sinergias entre ellas, sabiendo que no cubre todas las necesidades de una empresa, pero bueno, como primer paso creo que puede ser interesante. Lo que, al final lo que hay que evitar es o sea, primero, la gestión de procesos manuales cuando esos procesos son críticos, que puedan conllevar a error. Eso hay que evitarlo a toda costa, casi desde el inicio de la actividad. Y luego ver qué procesos se pueden optimizar y que esa optimización realmente tenga un ROI alto. O sea, que fácilmente o sea, invirtiendo en esa mejora, realmente el retorno va a ser el adecuado. Eso es un poco yo creo que es un poco lo que yo suelo contar a la hora de tomar decisiones, ¿vale? Pero es cierto que al final la implementación de un ERP tiene su complejidad y eso sí que hay mensajes que intentan o sea, un poco simplificarlo, lo que es la implementación de ERP, y yo siempre soy sincero y tiene su parte dolorosa, porque es mucho trabajo de pico y pala sobre la mejora operativa de tu empresa. No, sí, sí. O sea, siempre cuando preguntas sobre migración de RPs, historias de terror, ¿no? Pero que es normal, es que al final es nuevas operativas, adaptarse a nuevas tecnologías y implementarlas y que funcionen. Sí, sí. Hablando y hablando de estos tipos, ¿no? Es de introducción. Un RP de introducción, ¿a qué te refieres? Es decir, la combinación de estos softwares que has comentado con el ejemplo de Shopify, o, o puedes empezar desde un inicio con un Odoo más simple. Puedes empezar desde el inicio con un Odoo más simple. O sea, nosotros un cliente muy básico, con una tienda online en Shopify, un Odoo con su conector, con el flujo pedido Albarán factura cubierto, con una gestión de compras sencilla y luego la parte financiera y eventualmente tienda física si lo tuviera, nosotros, por ejemplo, podemos tener ese perfil de cliente. O perfil de cliente que tiene necesidades más avanzadas, pero quiere empezar por las más sencillas y de manera evolutiva ir introduciendo nuevas complejidades en el sistema, pero que el flujo básico de pedido Albarán factura, que para mí es lo crítico en una empresa de producto físico, pues que esté bien cubierto de inicio. Y ya luego lo complementaremos, pues yo qué sé, con la parte de CRM, con una gestión de compras más compleja, con el almacén, con el SGA más complejo, etcétera, ¿sabes? Pero digamos que más que RP introductorio, que es un poco un término que se utiliza en el sector, a mí me gusta decir un RP evolutivo, ¿sabes? Pero desde un punto bajo, ¿sabes? Desde un proceso bajo, ir evolucionándolo acorde a cómo evolucionas esa operativa, esos procesos de la empresa. Claro, entiendo. Ahora tengo aquí delante la web de Odoo, ¿no? Para intentar bajar como este contexto, ¿no? Y me voy a la sección de precios y veo que hay una sección gratuita, pero cuando hablamos de open source y la web, cuando vas a la web de Odoo oficial, ¿pasa como en WordPress.com o WordPress.org o cómo funciona? Uf, ¿cuánto tiempo nos queda? Aquí es largo y tendido. Sí. Y ya entran opiniones mías personales. Pero, o sea, para mí la web de odoo.com, lo puedo decir sin granjearme más enemigos, está mal conceptualizada. O sea, desde el primer mensaje, todas tus aplicaciones desde 11,95 € al mes, Sí. vas a la página de pricing y ya ves que hay alguna cosa adicional. O sea, está del lado de ese adáptate a mi producto y haz una autoimplementación, ¿vale? Que como digo, no lo vemos, o sea, yo no lo veo operativo en mis clientes porque o sea, necesitan de alguien que les cuente cómo mejorar su empresa y trasladarlo al sistema, ¿sabes? Pero bueno, quizás alguien con yo qué sé, una gestión, una experiencia previa o con unas capacidades a nivel de tecnológicas fuertes, pues puede hacer una implementación. Y digamos que esos precios que están en la web de Odoo podrían ser el punto de partida. Claro, yo lo comento sobre todo en este contexto, de una persona que a día de hoy no está utilizando, el caso que te he explicado de nuestro cliente, ¿no? De que de repente ha empezado a vender, la consecuencia de vender, que es un buen problema, es organización operacional interna,
y a día de hoy un batiburrillo con Excel y historias. Entonces, este RP introductorio, viniendo de los tipos, ¿plantearías pues un Odoo o no? Ostras, pues Yo lo plantearía con un Odoo, pero sí. con una empresa que tenga experiencia. No, O sea, siempre es eso. totalmente como factor libre. No, No sé pero, cómo. No, sí. no, Pero no, pero sí que entendemos esto, que al final vuestra experiencia, en he trabajado en muchos proyectos parecidos, pues como siempre, cuando coges una mentoría o una consultoría, el nuestro es tener este asesoramiento para ya tener unas buenas bases y obviamente después ir invirtiendo en base al crecimiento del propio proyecto, que has comentado también de esos dos proyectos, ¿no? Y cada uno irá evolucionando y tendrá sus tal cual. historias. O sea, Entonces, cuando hablamos de un SAT y una Vision, aquí ya nos vamos a otra categoría de... ¿Por qué lo sí, separa de un RP de introducción? porque eso, para empezar, voy a tirar una cifra, ¿vale? Un proyecto de 10.000, 15.000 euros, o sea, no te abren ni el correo, ¿vale? O sea, no lo gestionan directamente. No sé sus cifras exactamente, pero pongamos mínimo 80.000. Y con 80.000 pues igual te dan una solución que no cubre tus necesidades críticas, porque el conector con Shopify pues tiene que ir a través de no sé qué otra herramienta que va por otro lado. Sí, yo tengo una historia de terror de este tema, que tampoco diré nombres en concreto, pero cuando estuve trabajando en un e-commerce donde justo en esa etapa se estaba pasando a SAP y era un Magento y fue una locura y todo el departamento de finanzas estaba cabreado, que hacían formaciones in-house y ostras, fue un drama. Mira, yo conozco, te puedes imaginar que estando en el sector, pues conozco de esas historias de terror muchas. Hace poco me comentaba en un evento Que te para la empresa, ¿eh? O sea, una persona que llevaban en un proyecto de una de estos RPs 3 años y que lo habían parado porque se estaba comiendo tanta tesorería que no tenían capacidad para comprar producto. Es decir, estaban destinando tanto dinero a la implementación que lo estaban quitando de la compra de mercancía, que al final era lo que ellos hacían. Pero es cierto que por lanzar o sea, por lanzar a favor, una lanza a favor de ellos, también es cierto que lo que yo suelo decir es que realmente la tecnología es una parte, obviamente, de lo que es el proyecto, pero ahondo en el tema del implementador. Es casi más importante el implementador que la tecnología. Nosotros aquí de risas muchas veces lo decimos, que seguramente con todo lo que conocemos y todo lo que hemos trabajado en el pasado y nuestra experiencia, si cambiáramos de RP, no sería muy traumático, más allá de adaptarte a un nuevo RP, o si creáramos nosotros un RP desde cero, porque ya tenemos toda esa experiencia de todos los clientes y hemos vivido muchas batallas en torno a ello, ¿sabes? sí, a ver, Sí, aquí trasladándolo a un CMS, tú puedes venir y no me malinterpretes, pero puedes venir de ejecutar WordPress con WooCommerce, que es un tipo de cliente, y después trasladarte a Magento, que ahora ha pasado a Adobe, y también es otro precio la hora. Y tú la claro. base, entre comillas, es la misma a nivel operativa, pues el proceso de crear una web tendrás el mismo roadmap, lo que pasa es que tendrás que adaptarte a la tecnología de Magento. Hay que formarse, hay que hacer muchas cosas, etcétera, sí, pero bueno, que al final tiene ciertas sinergias, ¿sabes? Y ya te digo que considero es más importante el implementador que la tecnología, o que está muy parejo, vamos a decir, por no ser tan categórico. Y es otro de los puntos, esa experiencia, esa especialización es clave. En el mundo de RP hay poca especialización, o veo poca especialización. O sea, empresas que hoy te implementan a ti como e-commerce y mañana van a una empresa, a un estudio de arquitectura y el siguiente es una fabricación. Y dices, joder, ¿cómo lo hacéis? ¿Sabes? Si nosotros que somos 50 y no sé cuántos tíos y tenemos áreas específicas y vemos que no abarcamos todo lo que, o sea, o que podemos abarcar mucho más porque hay mucho conocimiento y mucha especialización dentro de esas áreas, joder, ¿cómo lo harán alguien que tiene todo el abanico y coge cualquier tipo de proyecto, ¿sabes? Entonces, Es bueno, decir, bueno, esto es lo que a nosotros igual, ¿eh? Es decir, a nivel de Google Ads, empiezas a rascar, a rascar, a rascar y empiezas a ejecutar. Y si ves que, por eso es tan importante a veces hacer el foco, ¿no? Para realmente ser bueno, esto es como en la medicina, ser un profesional, ver muchos casos y anticiparte a esto fuera de la tal cual, teoría. tal Um, cual, tal cual. Pero entonces, una sí, cosa es ser médico de familia, es que justo en el ejemplo de la medicina sí. lo pongo yo también. Una cosa es ser médico de familia, pues que podría ser un análogo a un consultor y hacer un poco pues una primera aproximación al problema.
y otra cosa es pretender ser A ver, ¿cómo deriva? odontólogo, traumatólogo y estomatólogo a la vez, ¿sabes? Pues, joder, es complicado. Hay 3 MIRES de por medio y 3 programas de especialización. Pues un poco en el mundo de RP es eso. Y de repente te encuentras 100%, no es lo mismo. al traumatólogo tratando el problema de dientes. Sí, no, que no tiene ningún sentido, pero sobre todo porque la experiencia es lo que te hace después adelantarte o plantear mejor la hipótesis del problema. Claro, tal Que cual. eso al final, bueno, a la que vas trabajando es que no hay tu tía, vas aprendiendo, ¿no? Entonces, saliendo un poco de los tipos, ¿no? Que lo hemos comentado un poco por encima, ahora sí que vamos a preguntas específicas, ¿no? Pues ahora yo me pongo Josep, que tiene Surfon, que es un e-commerce que acaba de arrancar. Primero, ¿cuándo un e-commerce tiene que empezar a tener un RP? Mira, Y así, sí. yo aquí establezco un poco el límite no tanto en la facturación, sino en el número de ventas. A mí me gusta decir que con 1000 ventas al mes ya empieza a merecer la pena, ¿vale? Porque toda la gestión operativa que haces esas 1000 ventas de manera manual o no optimizada, con una primera implementación, es casi nosotros hablamos de inversión más que de coste, ¿vale? Es una inversión que vas a rentabilizar rápido, porque vas a ser mucho más, digamos, a trabajar de una manera mucho más óptima y quizás tienes límites de crecimiento pues porque no puedes abarcar más capacidad con tus procesos actuales, ¿sabes? Entonces, para mí la cifra de 1000 pedidos es un poco como un punto de partida donde ya se ve claramente que merece la pena. Pero Claro, aquí estamos hablando de esto, unas 30 ventas al día, más o menos. sí, pero hay que estudiar cada uno de los casos. Y sobre todo, el punto clave aquí es, hay que estudiar, digamos, las previsiones de crecimiento. ¿Por qué? Porque estás en 1000 ahora, pero es que vas a estar en 5000 en 3 meses, ¿vale? O sea, hay que prever ese crecimiento para hacer el proyecto de Claro, implementación. esto es un gran tema, porque tú puedes llegar que en un Q2, en e-commerce, en retail, ¿no? Estás bien, vas haciendo tus 30 pedidos al día, que ya es un e-commerce relevante, pero depende, llegas al Q4, Black Friday, Navidades, rebajas de enero, y ahí sí se te pasas a estar a lo que tú decías, a 5000, ¿no? Y aquí ya no es moco de pago. Nosotros hemos visto, mira, siempre cuento la misma historia. Un cliente que llegó tarde a la hora de contarnos, habían crecido mucho, campaña de Navidad súper fuerte, enfermedad de él y de la gente de almacén, no sé qué, una cena de Navidad, una historia había por ahí, y lo cubren con gente de ETT. Había un proceso de almacén que era impresión de albaranes, ¿vale? Dos copias por cada pedido. Una copia para hacer el picking y puntearlo pedido a pedido, y otra copia para meterla en el albarán. Contratan ETTs, la gente no está, mala, no sé qué tal. Prepararon durante 4 días seguidos los pedidos por duplicado, porque como había 2 montones, pues un equipo de ETT cogía un montón, otro el otro, ¿sabes? Entonces, cuando hablamos con ese cliente en septiembre, pues estaba un poco ahí en el límite vendían un producto propio, estaban ahí en el límite, pero claro, cuando retoman y dicen, joder, esto ha explotado, el Black Friday la próxima semana, necesito un RP para allá, dices, espera, que es que tú tienes un proceso y no puedo implementarte en 15 días porque es imposible, ¿sabes? Y les estalló la campaña de Navidad y en enero, pues, joder, ojalá hubiéramos dicho que sí en septiembre cuando hablábamos, tal. ¿Me entiendes? O sea, que hay que tener en cuenta no solo la necesidad actual, sino la futura. Porque si no te encuentras con 5 días de pedidos duplicados y con la honradez de la gente para que te devuelva lo que han recibido 2 veces. ¿Qué tiempo puede durar una implementación de un RP en un proyecto como el caso que estás comentando? Nosotros ahí sí que nos adaptamos, intentamos hacer una implementación lo más rápida posible porque nuestra máxima es que mejor arrancar con el 80% de las necesidades cubiertas, pero que esas necesidades sean todas las críticas, que ir al 100%, ¿vale? Principio de Pareto, llegas al 80% en X, el 20% te lleva a otro X y digamos que somos muy ágiles ahí. Y nosotros en un proyecto medio de una implementación de ERP para un e-commerce, o sea, para un cliente de producto físico con canal online, etcétera, con almacén propio y demás, podemos estar en torno a 3 meses, 3 meses y medio. O sea, somos bastante rápidos. A Pues veces imagínate, lo que estás diciendo, que si 3 meses es rápido, Sí. que este es el tema, ¿eh? Lo que estabas hablando antes de la previsión de crecimiento. Porque si tú en el Q1 tomas la decisión, tú ya puedes cruzar los dedos que todo salga bien, ¿no? Para que en el Q3, cuando empieza todo, llegues, ¿no? Entonces, Claro. bueno, que la gente sea consciente, ¿no? De que esto no es como
Venga, un mes, conecto, pum, 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 y ya No, estaría. o sea, tiene su proceso. Como todo en esta vida, tiene que, o sea, las cosas tienen que ir con su proceso y eso que nosotros somos rápidos, como te digo, ¿eh? Tenemos una metodología muy centrada en las funcionalidades propias y somos capaces de implementar, te diría, en la mitad de tiempo que puedan hacer otros. Hemos tenido proyectos que competíamos con un SAP de turno, bueno, o sea, multinacional con SAP, y dicen, hostia, pues tengo un proyecto online, tal, y que diga, venga, pues tenemos SAP, pues vamos con SAP, y que SAP le dé 2 años y pico de implementación, perdón, y nosotros hacerlo en 4 meses. O sea, somos muy rápidos y para la media del sector, 3 meses no es tiempo. Genial. Tenemos como, ya hemos hablado, ¿no? De, ostras, ¿cuándo implementamos un RP o tiene sentido para la OP que supone a nivel de beneficios? La previsión, ¿no? Tener en cuenta esta previsión de crecimiento según pues, tu evolución también de proyecto, que aquí el propio founder o responsable operacional lo sabrá. Y por otro lado, el tiempo de implementación de un RP, ¿no? Que estamos hablando ahora en vuestra casuística 3-4 meses, pero que no es lo normal, así que tenemos que tener en cuenta que esto no es un setup de 2 semanas y a correr, No. ¿no? Y Entonces, luego, obviamente, pues hay que ver el proyecto. O sea, no es lo claro, mismo. no, no, Nosotros tenemos clientes, un Naturitas, un Scalpers, un Farmacias Direct, o sea, clientes muy, muy online. O sea, justo Naturitas, ahora que lo dices, hay un podcast que habla de esta migración de RP que es ¿ah, sí? divertida. Me No, lo he perdido. Espero que no, sea bueno. no, no digo ni que sea bueno ni malo, sino de que habla de esto, ¿no? De que al final tú vas creciendo en almacén, cambio de almacén, integración con el RP también a nivel que Ya. también influye en todo el sistema tecnológico, pues que son momentos que son complejos, ¿no? Sí, sí, muy complejo. Y eso, Entonces, Naturitas tenía un equipo tecnológico de 10. El fundador tecnológico, Esteban, que es el que menos nombre tiene respecto a Josep Casas, o sea, era una máquina. Ese tío con dos más había montado el RP del Naturitas hasta facturar, o sea, ya facturando millones de euros, que es, o sea, montarlo desde cero es casi y con impensable. todas las referencias que tenía, algunos productos Bueno, con caducidad, sí, sí, y con es otro cosas caso también, ¿eh? Sí, sí. Y con cosas muy, muy novedosas para scrapeaban webs del proveedor. Bueno, lo han contado 1000 veces, no descubro nada y tampoco no quiero revelar cosas que igual no se Sí, pueden saber, esto pero que va vamos, al podcast de Naturalizas. lo he oído. Pero claro, ahorita 4 años, 5 años después, o sea, seguimos trabajando con ellos y la evolución no cambia. Empezaron en un almacén X, hemos visto 4 cambios de almacén, claro, pero es una empresa que igual ha multiplicado por 10 la facturación, o lleva más, de cuando empezamos a la situación actual, ¿sabes? O sea, de ahí esa gestión de lo La que decía, previsión, el contexto operacional, sí, sí, 100%. va cambiando. En Naturitas hemos hecho procesos de mejora de almacén con cronómetro, de decir, oye, decidimos escanear o no escanear el producto en el picking, qué velocidad ganamos si no escaneamos, qué tasa de errores hay en el packing, implementamos políticas de inventario cíclico, o sea, cosas igual un poco más avanzadas que no sé si es el momento, pero que con cronómetro. Y que al final decían, joder, hemos lanzado un proyecto que hemos reducido un 30% el tiempo a la hora de hacer de picking, sí, hemos aumentado un 4% el error en el packing, porque no se lee la mercancía, pero joder, es que merece la pena. Ese tipo de Business gestiones, growth en operaciones, ¿no? eso es. Sí, sí. Ese tipo de gestiones tienes que tener un software que te lo permita hacer y no todos los RPs lo permiten. Genial, genial. Obviamente de aquí incluso podría salir otro podcast, pero siguiendo con también la escaleta, ¿no? Ya hemos hablado, pues, este contexto, ¿no? De implementar un podcast y precio. Que al final es no a nivel de costes, sino, ostras, cuando bajamos una P&L de un e-commerce que está arrancando, que ya entendemos, ¿no? Este proyecto que ya está a 1000 pedidos al mes, o de ticket medio de 30 euros, más o menos, por decir algo. ¿Qué precio rondaría en la P&L a nivel mensual o anual un RP? Ahí depende de cada implementador, ¿vale? Yo te puedo dar cifras, creo, medias del sector. Un proyecto muy, muy básico para el cliente de 10.000, para 1.000 pedidos al mes y con unas operativas muy sencillas, yo te diría que puedes rondar los 10.000 euros de proyecto de implementación, ¿vale? A partir de ahí luego cada implementador pues tiene sus políticas de soporte, de algo de licencias o de algún tipo de mantenimiento, ¿vale?
pero ahí sí que ya es más variable. Pero digamos que la cantidad de referencia puede estar, yo creo, en torno a esos 10.000 euros. Pero no significa nada. Es Esto decir, sería la implementación, el setup. la implementación, sí. De El acuerdo. setup, bueno, o sea, el proyecto de implementación, el servicio de, oye, implementamos, mejoramos la operativa, procesos, definimos, ¿vale? Un cambio de paradigma sustentado por la herramienta tecnológica. Genial. Entonces, una vez ya hemos implementado el Odoo en el proyecto, con todas las casuísticas que tiene, que hemos ido hablando a lo largo del podcast, empezamos y lo arrancamos, ¿no? Empezamos a introducirlo en una operativa de entrega de salida de recibimiento y Sí. salida de producto. ¿Qué mantenimiento tiene a nivel tanto incluso de recursos, es decir, de equipo, de inversión a nivel de capital u otros costes asociados? Es que esta sí que es difícil de responder. O sea, puede ir desde solo el hosting, vamos a decir, que al final esto es un Odoo, un RP como Odoo, es un RP cliente-servidor, servidor en Internet y cliente es un cliente web, hasta pues temas más complejos de contratar a una empresa de administración de sistemas especializada en el RP en Odoo. Nosotros trabajamos con una gente que se llama Sysadmin OK y, por ejemplo, ellos no solo dan el hosting, sino pues oye, el RP es un sistema crítico en la empresa. SLA de mantenimiento, garantizado su uptime, soporte, servicio de detección de queries lentas, de mejora, ¿vale? O sea, ya depende un poco de cómo lo quiera plantear el cliente, pero podría ser una gestión, un OVH o uno de estos de turno y se puede alojar ahí. Y respecto al soporte es que es más variable. Nosotros personalmente lo que tenemos es, como te decía, que tenemos nuestro producto propio en función de los paquetes funcionales, de la profundidad funcional que hemos implementado. Nosotros tenemos una cuota de suscripción y soporte. Garantizamos un mantenimiento, una gestión de bugs que pueda ocurrir, etcétera, ¿vale? Y en nuestro caso es una cuota por cada paquete funcional. En un proyecto básico de estos de 10.000 euros que te decía, pues puede estar en torno a 400 euros o así al mes, ¿vale? De mantenimiento y de soporte. Pero es cierto que una vez implementado suele haber una evolución de incorporar nuevas funcionalidades. O sea, el gusanillo de mejorar lo metes con la primera implementación, pero y eso hace que te motive a ir viendo nuevas opciones, ¿vale? Entonces lo que suele ocurrir es, tras esa primera implementación, la inversión sigue existiendo, pues que vas cubriendo más flecos, cubriendo más necesidades y por lo tanto la cuota de soporte también. Sí que a partir de los 6 meses yo creo que se suele un poco, ya en un contexto de cliente donde no hay un cambio radical, no abro tiendas físicas o no abro un marketplaces o no cambio radicalmente de producto, a partir de los 6 meses sí que esa inversión baja, ¿vale? No hay tantas mejoras. Pero bueno, que independientemente de eso, lamentablemente la respuesta es que esto es muy variable. Esas cifras que he dado de referencia es que dependerá mucho del contexto del... Sí, es esto, pero también la persona que esté planteando, ¿no? Implementar un RP y que esté en esa fase, pues que tenga en cuenta dentro de su P&L que no sea lo mismo un e-commerce monomarca que margina un 50 o un 60 que un e-commerce multimarca que tiene un margen de un 30 operacional y que Sí. tendrá que valorar pues estas opciones y lo que conlleva, ¿no? Se ha dado una cifra en el sector que decían que entre el 3 y el 5% del revenue se tendría que dedicar a la tecnología de gestión, ¿vale? Pero es cierto que son markups quizás un poco anticuados, pero era un poco la referencia antaño era esa. De hecho, sé que hay RPs que te dan un precio en función de lo que facturas. Te siguen un poco esta línea. Dicen, ¿no? Ya has facturado 10 kilos el año pasado, pues mis proyectos son de 50.000. Pero no, a mí no me termina de convencer. Pero digamos, bueno, por tener otro dato es algo que se maneja. Sí, esto va muy bien porque, por ejemplo, cuando haces forecast dentro de un e-commerce, nosotros cuando hacemos un forecast a nivel de go-to-market en Google, nos ayuda muchísimo, sobre todo en Google Ads, definir las inversiones teniendo también en cuenta pues la P&L de ese proyecto. Entonces, para la persona que lo está escuchando, que diga, ostras, pues este markup del 3 al 5 sobre el revenue, o por otro lado también tener en cuenta el coste del setup, lo que implica, también el coste a nivel de tiempos, que tienes que disponer de tiempo. Porque, o sea, no meterte en dos cosas a la vez, ¿no? Sino, bueno, hay cada uno con su tema, ¿no? Pero que eso te va a implicar pues, que todo el equipo de contable, el equipo de almacén se tendrá que adaptar. Formaciones también podemos, me imagino, que a nivel formativo Sí. se tiene que
en este setup se dan formaciones, ¿no? Para nosotros la formación es esencial, vamos, es lo más importante. De hecho, tenemos nuestra propia plataforma de formación, donde aparte de las formaciones que podemos hacer en vivo con el cliente, les recomendamos obligamos a hacer una formación reglada con mucho contenido que ponemos a su disposición. Porque otro de los problemas que nos solíamos encontrar, es tan gordo el cambio que conlleva la implementación de un ERP, que no vale solo con las formaciones, vamos a decir, en vivo, donde yo que me conozco bien el sistema, pues te voy contando cómo funciona, sino que antes del arranque el cliente, el usuario, se tiene que ver en la tesitura de decir, hostia, que necesito utilizar el sistema y necesito realmente controlarlo. Porque si no, el día que llegue el arranque, voy a estar muy perdido, ¿sabes? Y antaño nos confiábamos mucho en esas formaciones one-on-one con el cliente, y nos dimos cuenta que había palabras que se las llevaba el viento. Como decía Unamuno, como era eso de pasó por la universidad, pero la universidad no pasó por él, pues algo parecido, pero aplicado a la implementación del Empatizo mucho con esto porque nosotros desde hace 2 años empezamos a crear una academia para los clientes, de que cuando hiciésemos el setup de SEO de Google Ads, les damos toda una reposición, incluso un roadmap de vídeos de 10 minutos. Y mírate, porque esto es lo que vamos a hacer, y que tengas todo el contexto de todo lo que se va a hacer, ¿no? Para que como consecuencia tú te organices in-house, o sea, todo el equipo a nivel de, en este caso, el departamento de marketing, ¿no? Pero creo que es fundamental, porque es lo que tú dices, ¿eh? Está muy bien los procesos, la teoría, las herramientas, pero que si el equipo del cliente, en este caso, no se aplica el cuento, es casi imposible que funcione, ¿no? Y más cuando implica cambio. Tal cual. Perfecto. Que requiere una inversión, que es jodido. O sea, meter una implementación en tu día a día es complicado, pero es que... Crecer, que es lo que hay. Crecer, es lo que hay. Tal cual. Se tienen que romper cosas para poder después ejecutar mejor, ¿no? Entonces, ya con esta idea, y también queda, bueno, ya hemos visto la hora, llevamos una horita ya. Creo que ha quedado muy claro la temática. Hemos hablado de puntos clave para un e-commerce que esté estos 1000 pedidos al día, o incluso que puede que sean menos pedidos, pero que impliquen más operativa interna. Hablemos ahora también de, cerrando este capítulo, ostras, pues al final ya llevas unos cuantos años liderando el proyecto. Inspiración, la motivación, ¿de dónde la sacas? En mi caso, yo soy el director de la empresa, fundador, único socio. No hemos tenido financiación externa. Hemos crecido en base a bootstrapping, que se dice ahora, pero con sentido común, vamos a decir. Y yo creo que mi motivación principal es al final el reto del proyecto. Es como un contexto más en mi vida de superación, donde empezamos era la primera oficina de Factor Libre, era la planta baja de una casa, un loft donde yo vivía alquilado, y en 40 metros compartía salón con oficina. Y no sé, lo pienso muchas veces, porque ya cuando pagas tantas nóminas a final de mes te planteas muchas cosas, pero creo que mi inspiración al final es el reto de seguir evolucionando, y realmente mi visión a largo plazo de la empresa, que todavía veo inacabada. O sea, creo que nos queda mucho por hacer. Y en paralelo, al final, esto también conlleva la evolución de mi gente. O sea, una empresa de servicios como nosotros, pues su principal activo es la gente. El equipo es una cosa muy manida, y se oye mucho, y parece muy de perogrullo, pero joder, es que hay gente conmigo que lleva desde el principio, y verles también evolucionar y haber podido ofrecer un ecosistema de crecimiento como ha sido la empresa, como es Factor Libre, pues creo que también tiene un punto de servicio a la sociedad. No sé exactamente, siempre me cuesta verbalizar todo esto, pero... Sí, a ver, al final también el no verbalizar las cosas como son, porque al final, mira, te lo digo yo desde fuera, nosotros actualmente somos 20 y pico personas, y o sea, yo ahora cuando me vienen agencias o empresas de servicio que son más de, bueno, en mucho caso, 50 personas, creo que a nivel de motivación o te mueve la gente, pues es muy complejo llevar el día a día. Y Sí, eso sí. fuera también del podcast, quiero preguntar, ¿no? Porque queremos ir a esta fase, ¿no? Y sé que no es fácil. Entonces, entiendo, ¿no? Que también la inspiración y la motivación te viene de, ostras, por un reto personal, ¿no? Esa inquietud.
Y no sé si hay algún libro, película, podcast que me diga, o sea, pues me ayuda en el día a día, Yo soy muy lector de libros de empresa, ¿vale? Y ¿vale? podríamos aquí hablar largo y tendido de 1000 libros. Bueno, tu top 3, ¿Cuál? tu top 3 dirías, o top 2 da igual. Pues mira, aunque es antiguo y en una segunda lectura pierde mucho, a mí me marcó hace muchos años la semana laboral de 4 horas de Tim Ferriss, que lo que peor tiene es el nombre, ¿vale? Porque al final va un poco es una gestión de organización, pues, y de un punto de vista de misión vital, ¿sabes? Él tenía una serie de cómo quería estructurar su vida y fue un poco un antecedente de todos los no digitales, etcétera, que este libro creo que es del 2001 o 2002, era, de todos los nómadas digitales que siguieron un poco esa misma filosofía. Y a mí en su momento me marcó. Yo creo que no tenía todavía la empresa y me marcó mucho. Sí que es cierto ¿Por que qué con razón? una segunda lectura, pues no sé, se salía un poco, fíjate, de esa visión que mi generación tenía está todo como muy marcado, ¿sabes? Estudia, saca la carrera, de la carrera vas a ir a un trabajo, en banca en mi caso, pero vamos, que en consultoría, en mis amigos, etcétera. Y en torno a eso vas a hacer una carrera, quizás en algún momento vamos a decir como en una jaula de oro, ¿sabes? Porque vas a estar en un curro que no te mola pero que te pagan bien y entras en un juego de estatus. Y este libro me abrió un poco o sea, me abrió un poco, y luego a Tim Ferriss le he seguido mucho, me abrió un poco la mente de la alternativa. Es decir, joder, este pavo que igual estaba en esa situación, pues se sale y monta una empresa y lo tenía todo automatizado, muy optimizado, que es algo también que a nosotros nos atañe, en una gestión externalizada y con cosas pues interesantes. O sea, hay algún principio que sigo aplicando. Él decía, él monta todo su negocio en torno a una gestión de asistentes externos y decía, si el problema es de menos de, no sé si eran $100, ni me lo cuentes, resuélvelo tú. Y dices, joder, pues está claro, problemas de menos de $100 seguramente tenga muchos, el impacto el tiempo en gestionarlo va a ser alto, pues no sé, te quitas, no sé, optimización al final, ¿sabes? Y, y, y- y hay cosas que yo aplico porque al final subyacía un mensaje de quiero controlar mi tiempo y es algo muy importante para un profesional. Entonces, este podría estar por el cambio cuando lo leí, voy a estar en el top uno. Y Genial. luego te diría dos más. El de buena estrategia, mala estrategia de Rammel, que además creo que lo han traducido hace poco al español. Ese marca bien lo que es una estrategia y me sirvió en su momento para definir la estrategia de factor libre. Y luego me gusta mucho la filosofía de 37 Signals o 37 Signals. Toda esta gente de Basecamp bueno, ahora es Basecamp si no me equivoco. Y el libro de Rework, que va un poco también en la línea de lo de la semana laboral, de algún mensaje. Y yo creo que eso sería mi top 3. La verdad es que no me lo había preparado, pero bueno, me ha salido así muy... Bueno, pero esta es la idea, que salga natural y al final es esto, ¿no? Pues contenidos que te hayan ayudado en tu proceso y que seguro que a la persona que nos esté escuchando, pues algo le habrá resonado y le llamará la atención, ¿no? Porque yo en este caso, la semana laboral de 4 horas sí que lo he oído mucho, pero no lo he leído. Entonces, mira, ya con esto, ahora tenía aquí mi organización, ¿no? De este año, de libros que quería leer, ya lo he O- puesto. Así otro que más mira, a la lista. otro más. Entonces, sí, eso es otro tema. Pero bueno, entonces, e-commerce tú que has visto tantos e-commerce que te hayan gustado y que dirías, ostras, pues esta gente a nivel operacional increíbles, si tienes un programa de operaciones, llámalos para que te dejen ver su almacén. Por salirnos un poco o por buscar a alguien que haga algo diferente, me gusta mucho que es cliente nuestro la gente de Food District, ¿vale? ¿Por qué Sí, diferente? han pasado por el podcast. Sí, sí. Eh, Estuvo Diego, si no me equivoco, ¿no? Sí, correcto. Ellos, bueno, tienen acuerdos con las principales marcas de deporte para vender un producto de alta gama, ¿vale? Las ediciones limitadas de los Nike Adidas de turno. Y tenían un problema muy gordo. La gestión de esa venta va por unidades. O sea, Nike le dice, de esta tienes 15 unidades para vender a través de Food District. Entonces, ellos son como distribuidores oficiales en España, creo que no, a veces en exclusiva, o hay dos o tres más, y tenían un problema de que esos productos, digamos, a la hora de venderlos, se llenaba su página de bots. Y entonces se lo llevaba a la gente pues que tenía tecnológicamente los bots preparados para comprar lo más rápido posible.
Y entonces implementaron una estrategia con tickets y con luego un tema de seguridad, que además ahí también trabaja la gente de Sysadmin OK. Y joder, yo he visto eso en un contexto de migración además de Magento 1 a Magento 2, que coincidió con la implementación del ERP, con Nacho, que es el coceo de Food District, que es una máquina técnica, y joder, yo decía, esto, aquí hay canelita en rama, o sea, ya no solo la tecnología como tal, sino El de contexto del venta, negocio, lo que implicaba. sino el negocio, porque es que además, si no implementaban esas medidas de seguridad, se les podía caer el negocio porque el Nike Adidas de turno pues decía, oye, si no tienes los mecanismos suficientes para garantizar que hay una venta equitativa y no se lo lleva Hay cuatro esperando. el ruso de turno, entonces yo destacaría ese a nivel como algo que igual no se ve, que dices, joder, es otro que vende online, pero hostia, que detrás tiene un... No, además mira, aquí aprovecho un pelín, ¿no? Pero en el podcast que ya grabamos, hablamos también de la evolución del proyecto y toda la casuística que tiene, que al final es como una agencia de marketing para estas empresas y es muy, muy interesante. Entonces, sí, sí, 100% recomendable, muchos Muy, muy aprendizajes. interesante. Y además han sido capaces desde León, pues de llevar a tener una tienda online y una empresa referente en Europa. 100%, 100%. Genial. Bueno, que ya me has dicho que estabas un pelín resfriado, no te quiero aquí ahora. Perdóname. Hombre, ya te decía que yo la semana pasada estaba igual o peor y ahí estamos el lunes y no quiero que acabes la semana, entonces, por mi lado. Bueno, dicho, hacemos el cierre del podcast. Agradecerte un montón, Carlos, que has podido venir y explicar toda tu experiencia sobre RPs y todo lo que pueda haber faltado, pues no sé por dónde te pueden contactar. Nada, redes sociales, Carlos Liébana, hay pocos Carlos Liébana en el sector, o en factorlibre.com, o mi correo carlos.liebana@factorlibre.com, y nada, cualquier cosa a vuestra Perfecto. disposición. Perfecto, pues agradecerte un montón el rato y nada, a ti que nos estás escuchando, espero que sea de utilidad, que hayas aprendido algo sobre el mundo de los RPs y el e-commerce y lo dicho, nos vemos en el próximo podcast. Un abrazo, chao. Lo dicho, Carlos, esta es la sección escondida. Hablemos de retos profesionales y aprendizajes. ¿Qué reto nos podrías explicar que diga, hostia, sobre esto? Ojalá me lo hubiesen contado antes. O sea, yo cometí el error al principio, ya hace mucho tiempo, cometí todo lo que dicen que no hay que hacer, montar una empresa sin pacto de socios, sin dejar claro lo que hace cada uno. Digamos que, o sea, que haced caso a quien recomienda todas estas cosas porque realmente es importante. Y yo ahí tuve un momento de crisis cuando hicimos el cambio de empresa, que al final todo salió bien. Perdí una buena amistad por el camino, pero bueno, sí que recomendaría dejarlo todo bien claro desde el principio. Y luego, entrando un poco más a nivel de empresa de servicios, nosotros estamos muy fuera del ecosistema Odoo. Odoo tiene una estrategia y le pide a sus partners una serie de estrategias también similares a la suya. Y en su momento me dio mucho miedo, pero nos salimos y al final tenemos nuestros propios puntos y retos, nuestros propios puntos estratégicos y retos. Y bueno, nos ha ido bastante bien. Siempre y cuando analizando de manera continua el sector y la situación tanto propia como del mercado, y no porque el de al lado lo haga de una manera, tú lo tienes que hacer igual. Ese es un poco mi segundo reto. O sea, mi segundo reto profesional va a compartir. Bueno, El salirse de lo marcado, pues a veces también... ¿por qué razón lo hicisteis? O sea, ¿por qué no Mira, vas pues con los Bélgica, o sea, nosotros empezamos con Odoo, como decía antes, cuando era OpenRP, fuimos partners muchos años y tenían o sea, pedían a los partners unos determinados compromisos, ¿vale? Era una relación, pues, de partner, efectivamente, nos ayudaban a crecer, vamos a decir. Pero llegó un punto en el cual ellos transformaron a los partners un poco en resellers, ¿vale? Lanzan una versión del sistema todos los años, en un modelo muy SaaS, y lo que quieren es hacer cuantos más proyectos mejor. De hecho, los incentivos de los partners es vender licencias o vender, digamos, implementaciones nuevas. Y es algo una filosofía con la que nosotros no compartíamos. La gracia que le vemos en la relación con nuestros clientes es mantener esa relación a largo plazo
evolucionar con ellos y no había incentivo para ese tipo de relación en el programa de partnership de Odoo. Además de que te obligan a ir más en la línea de ese RP generalista que comentaba al principio y no permiten tanto que te especialices. Y bueno, fue complicado al principio por decir, oye, y a veces es complicado a nivel comercial sobre todo el hacer entender a alguien que viene buscando lo que ha visto en la página de odoo.com y contacta con nosotros y lo que le ofrecemos es algo totalmente diferente, pero contento por otro lado porque nuestra estrategia pues ha tenido sus réditos y nos ha permitido crecer y evolucionar más de lo que yo considero que hubiéramos hecho con la otra vía. Sí, a raíz de esto, yo tuve una etapa que también ofrecíamos HubSpot, no en visibilidad, pero sino en otra agencia que participé. Y creo que va también alineado a entender cuál es el output de tu conocimiento al cliente. Es decir, al final el objetivo de que Factor Libre o una empresa operativa de setup y de seguimiento de implementación de un ERP es el hecho de que yo te implemento el ERP y funciona. Y cuando hay un problema te lo soluciono. Después que haya una tecnología X o Y, en el caso nuestro, ¿no? De SEO. Si es Shopify, PrestaShop o WooCommerce Magento, nos adaptamos y buscamos a un developer para poder ejecutar el output que es posición 1. ¿No? En Google Ads es el ROAS. No vamos tan ligados a hacer un reseller de Shopify o a hacer un tal, ¿no? Y de esta forma también poder ser libre de lo que decíamos. Esto es como al final los médicos, ¿no? Tú tienes una problemática y en base a tu problemática y tú podremos mirar las diferentes soluciones. Tal cual, incluso no limitado a la tecnología, pues igual llegará un momento que, no sé, aparte de Analytics, pues puede que tengáis otras tecnologías de analítica, me lo invento, ¿vale? Digamos que el problema es que o sea, las condiciones que ponían o que ponen desde Bélgica para nosotros no son. Realmente no es lo que nuestro cliente busca. Y al final vivimos por y para los clientes y suena muy... Con la frase, ¿eh? No, porque es así, es que existimos como consecuencia de hacer un buen trabajo y un buen servicio, si no, no sería posible. El discurso oficial, por ejemplo, tú vas o sea, tú quieres centralizar todo o sea, de una manera exagerada. Quieren sustituir a Shopify, quieren sustituir al HubSpot de turno, al clavillo de turno, al Connective. Entonces tú vas y dices, oye, mi proyecto es, tengo una tienda online facturando X con mis 1000 pedidos al día en Shopify y tal. De inicio lo que te van a decir es, tienes que quitar Shopify, tienes que poner tal. La de Marketing Automation es Connective, la tienes que quitar y nosotros hacemos no sé qué. Porque todo lo que se salga de su ecosistema no está soportado. Entonces dices, joder, pero que es que son palabras mayores, el quitar un Shopify, un PrestaShop o un no sé cuándo de turno. Bueno, aquí no me vas a hablar de CMS porque me he encontrado con dos y a nivel SEO es un drama. El CMS de Odoo está muy limitado. Nosotros lo usamos mucho en un contexto B2B o en un contexto para hacer cosas. Nuestro SGA que te decía antes tiene la tecnología del CMS de Odoo por debajo, ¿sabes? Pero claro, dices, joder, es que compites para un proyecto que está empezando, pues es fácil montar una tienda, pero no llega a ese nivel de, ni mucho menos, de un Shopify. Lo que tienes si estás especializado. El Shopify sirve para CMS, para e-commerce, incluso un inicio para monomarcas y es lo que se hace bien. Entonces, nuestro mensaje a Shopify es, no te conviertas en un RP porque no tiene sentido. Y claro, después decir, joder, tu ERP no te conviertas en una herramienta rentable porque no tiene sentido. Entonces, yo creo que lo de que cada uno tenga los huevos en su cesta es una máxima. Lo muy bien, 100%. Entonces, nuestro proyecto al final es Odoo en el centro y le rodeamos de un ecosistema de aplicaciones que tienen sentido, pero Odoo en el centro, ¿sabes? No Odoo canibalizando a todo lo que tiene alrededor. Entonces, bueno, ya te digo que llevamos ya también, cuando cogemos ese foco de cliente tipo, nos salimos del ecosistema y bueno, somos un poco los independentistas del sí. Pero bueno, que nos va bien, que es lo importante. Sí. Y sobre todo nuestros clientes están contentos, que es aún más importante. Bueno, eso es lo que hace que funcione, porque si no, ni Factor Libre, ni equipo, ni nada. Este es uno de los grandes temas. Bueno, perfecto, pues creo que hay muchos aprendizajes. Y ahora sí, agradecerte un montón tu tiempo. Espero que no te hayas sacado energía de toda la semana, es decir, que te puedas recuperar bien esta noche. Muy interesante todo, Josep. Me alegro que por tu lado lo hayas podido decir todo, que no se te haya escapado, que falte algo sobre RPs. Y ahora sí, que ha llegado hasta el final, agradecerle un montón
que nos esté escuchando aquí a dos frikis del ecosistema. Nos vemos en el próximo podcast. Un abrazo. Chao. Chao.